Padre amado y Rey Celestial, te damos gracias por otro día más de vida, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, porque pones el querer y el poder de nuestros corazones para buscarte, buscar tu palabra, para que busquemos crecer en ti. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea bendición a nuestras vidas. Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos seguir aprendiendo de ti, Señor, que podamos subir de nivel de fe y convertirnos en esas mujeres que tienen un corazón conforme a tu voluntad, Señor, esas mujeres de influencia que van a llevar tu palabra al mundo, Señor, y que van a poder predicar a través del ejemplo, Señor. Así que te pido que bendigas a todas las que están acá el día de hoy, a todas aquellas que no se pudieron meter, Señor. Invito al Espíritu Santo a tomar el control de esta reunión para que seas tú hablando durante la reunión y no yo, Señor. Saca fuera toda humanidad, Señor, y te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo, que nos llenes de tu presencia, Señor, y que realmente podamos aprender más y más de tu palabra para poder seguir subiendo de nivel en la fe, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema de una mujer disciplinada. Vamos a estar en Primera de Samuel 25, más que todo. Esa es donde más vamos a estar, que casi que lo vamos a leer todo y luego vamos a estar en Gálatas. Pero solo para darles un poquito de idea de lo que vamos a hablar el día de hoy, les quiero leer Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, donde nos dice: vivir por el poder del Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, acá lo que nos está diciendo Dios es, nos está tratando de decir de que tenemos que, para poder llegar a ser unas mujeres que tienen un corazón conforme a la voluntad de Dios, tenemos que ser unas mujeres que vivimos con el Espíritu, que buscamos y le damos el lugar al Espíritu Santo para guiarnos. Sí, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y cuando nosotros le damos ese lugar y ese espacio al Espíritu Santo, es como nosotros vamos a poder ser esas mujeres de influencia y esas mujeres que van a poder llevar la palabra de Dios a diferentes partes, ¿verdad? A través de nuestro ejemplo. Pero la única manera de hacerlo es darle un espacio al Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de Abigail, ¿verdad? Que fue la esposa de David, el rey David, que realmente pues es una historia que yo llevaba ratos de no escuchar y la verdad es que no era de una mujer que yo digo, ah, sí, ella me acuerdo de la Biblia, pero realmente enseña una historia de una mujer que es un claro ejemplo de que seguía la voluntad de Dios y que realmente logró obrar y convertirse en una mujer de influencia y una mujer que sabía cuándo hablar, cuándo quedarse callada, cuándo actuar y todo porque ella tenía una fe muy grande en Dios. Digamos, en esta época sabemos que el Espíritu Santo existía, pero no necesariamente había bajado de la manera que bajó cuando Jesús nos lo dejó a nosotros, pero ella estaba viviendo conforme al Espíritu de Dios porque estaba constantemente conectada con Dios. Entonces vamos a leer un poco de su historia para que podamos aprender cómo nosotros podemos cambiar nuestras vidas para vivir con el Espíritu Santo, ¿sí? Y permitir que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Entonces, ¿quién es Abigail y cómo ella es un ejemplo de una mujer disciplinada? Entonces, María, no sé si tú tenés ahí Primera de Samuel, si me la puedes, si tenés ahí Primera de Samuel 25, que me puedas leer del 1 al 3. Hola, Vale, Ahorita te lo. Del 1 al 3. Va. Dice, Samuel murió y todos los israelitas se congregaron para llorarle y lo enterraron en su casa en Ramá. Después David se levantó y bajó al desierto de Mahón. Había en Mahón un hombre que tenía posesiones en Carmel. Era un hombre muy importante, dueño de 3000 ovejas y 1000 cabras. Por entonces estaba esquilando las ovejas en Carmel. Su nombre era Nabal y el de su mujer Abigail. Esta era una mujer prudente y hermosa. El marido, en cambio, era grosero y de malos modos. Era calebita. súper. Entonces, acá, desde un principio, cuando nos está describiendo a Abigail, ¿verdad? La Biblia nos la está describiendo no solo como una mujer hermosa físicamente, sino, léeme otra vez qué dice tu versión en el 3.
Dice, era una mujer prudente y hermosa. El Súper. marido, en cambio, era grosero y de malos modos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está comparando cómo Abigail estaba casada con alguien que era necio, un hombre que es completamente algo que va en contra de lo que es Dios, pero aún estando casada con alguien tan diferente a lo que es Dios, Dios nos da una imagen de Abigail donde nos dice que era hermosa y que tenía un buen, en mi versión dice, de buen entendimiento y en tu versión dice prudente. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no importa en tu situación en donde estás o cómo creciste o en qué lugar estás, aunque estés rodeada de gente que sea malmodosa, que era de malas obras o tal vez que sean una mala influencia, igual tú puedes ser esa mujer hermosa y llena de entendimiento como lo era Abigail. Algo importante de mencionar acá es de que estamos entrando en la época antes de que David fuera rey. No sé si se acuerdan que David pues fue escogido por Dios. Él era el rey que Dios escogió para liderar a los israelitas, ¿verdad? Entonces aquí cuando Saúl, que es el rey de que escogieron los israelitas, ¿verdad? Y Dios les dijo, ok, este va a ser su rey, se enteró de que David iba a ser el escogido por Dios, lo quería mandar a matar porque lo miraba como alguien que podía quitarle el poder. Entonces, Samuel fue el profeta, digamos, en esa época que escogía a los reyes. Dios le reveló que iba a ser Saúl y Dios le reveló que iba a ser David, pero David era el que era escogido por Dios, no por el pueblo. Entonces David estaba constantemente escapando durante este tiempo para poder salvarse, ¿verdad? No quería morirse en las manos de Saúl, que era el rey. Y en una de estas escapadas que se va a este desierto, ¿verdad? Dice que se va para el desierto en Mahón. Entonces esto, digamos, él está viviendo como un extranjero en en las tierras que pertenecen a alguien más, en el desierto, ¿verdad? Y está escapando de Saúl y de su ejército. Otra cosa importante es de que sin querer, digamos, sin querer queriendo, David se empieza a llenar de gente que lo quiere seguir, de gente que lo quiere defender, de gente que lo quiere apoyar. Entonces, él se está yendo con un montón de hombres que son como su ejército, digamos, que lo están protegiendo al desierto. Y ahí es donde se encuentra con, a- em, con Nabal y con Abigail, ¿verdad? Entonces, en la primera partecita, hola Jime, welcome. Estamos en primera Samuel 25. Hello. Entonces, ya nos presenta a tres diferentes personas en la primera parte que van a ser partes de la historia del día de hoy. Nos habla de Abigail, que es una mujer prudente, una mujer inteligente, una mujer con entendimiento y muy hermosa. Pero si se dan cuenta, como la describe, es que dice prudente antes de hermosa. Entonces nos está diciendo de que ella es hermosa por dentro, tiene sabiduría, tiene entendimiento, tiene las partes del Espíritu Santo que se reflejan y eso es lo que la hace hermosa, que ella ha trabajado lo suficiente en ella misma por adentro que refleja la hermosura y que aunque está con alguien que es necio, con alguien que puede ser malo, ella no deja de perder su sabiduría ni sus cosas buenas que van a representar a Dios. Luego nos habla de Nabal, que en una versión que yo tengo dice que es alguien necio, grosero y maleducado. Entonces nos está diciendo todas las cosas malas que es Nabal, ¿verdad? O en esta versión que es parecida a la de María, dice, pero el hombre era duro y de malas obras. Entonces nos está diciendo de que tenemos este antagonista, ¿verdad? En la historia. Y luego nos está presentando a David, que como les expliqué, no lo hemos leído acá, pero es el escogido de Dios para ser el rey de Israel, pero que al ser el escogido por Dios, pues él tiene que escapar y esconderse mucho mientras él llega a cumplir el propósito que Dios le dio, porque tiene a muchas personas en contra de él por ser elegido de Dios, que nos da un poco de foreshadowing a lo que nosotros podemos esperar en nuestras vidas un poco. Ahora vamos a seguir con la historia, ¿verdad? Si alguien me puede leer Primera de Samuel 25 del 4 al 13. Si alguien lo tiene por ahí. Bueno, si no, si quieren leo yo del 4 al 13,
pero luego necesito que alguien me lo encuentre y después me van a leer del 14 al 35. Entonces yo les voy a leer del 4 al 13. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hayan, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres en tus manos a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Y he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y le dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, He aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos han tratado mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Entonces, ahorita leí hasta el 15. Entonces, si nos estamos dando cuenta qué está pasando acá, lo que está pasando es que David manda a sus hombres en paz a pedirle ayuda a Nabal, a decirle, por favor, nos puedes dar un poco de comida, hemos estado ayudando a tus pastores. Y como ya saben, Nabal es alguien necio y que no quiere aceptar a nadie ni ayuda de nadie de fuera, él dice, ¿quién es este David? Nada que ver, que se vaya, que no le voy a dar de comer. Entonces a David no le queda más de otra que preparar a sus hombres y prepararse para ir a atacar a Nabal y a las personas que le sirven a Nabal, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, hay un criado que le va a decir a Abigail. Esto quiere decir de que Abigail se ha ganado la confianza de la gente que trabaja para ella o que está alrededor de ella y que la van a buscar para que ella haga algo que pueda evitar esta guerra que le va a venir a las personas del ejército de Mahón, ¿verdad? Al pueblo de Nabal. Entonces, les voy a leer. ¿Alguien lo tiene por ahí que quiera leer? Si no, lo leo yo. Primera de Samuel 25 del 15 al 35, si alguien lo tiene por ahí. ¿Sí? ¿No? Va. Lo voy a Yo leer. lo tengo, Tefi. Ah, va. Súper, me lees del 15 al 35, porfa, María, gracias. Va. Dice, sin embargo, esos hombres siempre se han portado bien con nosotros y no nos han molestado ni nos ha faltado nada cuando andamos con ellos en nuestra estancia en el desierto. Eran como un muro para nosotros de día y de noche, todo el tiempo que estuvimos apacentando el rebaño con ellos. Ahora pues, reflexiona y mira qué debes hacer, porque está decidida la ruina de nuestro amo y la de toda su casa. Él es un insensato que no entiende a palabras de nadie. Abigail se apresuró a tomar 200 panes y 2 odres de vino, 5 carneros cocinados, 5 seim de grano tostado, 100 racimos de uvas, pasas y 200 panes de higos. Los cargó sobre los asnos y dijo a sus criados, Id delante de mí, que yo os seguiré. Pero no dijo nada a su marido Nabal. Cuando ella bajaba por la ladera del monte montada en su asno, David y sus hombres bajaban en dirección contraria y se encontró con ellos. David iba diciendo para sí, en vano he respetado todo lo que ese hombre tenía en el desierto y no le ha faltado nada de sus pertenencias. Ahora me devuelve mal por bien. Que el Señor le haga esto y aquello le añada a David.
si antes del alba dejo con vida a un solo varón dentro de las posesiones de Nabal. En cuanto Abigail vio a David, se apresuró a bajar del asno y rostro en tierra se postró ante David. Cayendo a sus pies le dijo, caiga sobre mí esta culpa, permite que tu sierva hable a tu oído y escucha las palabras de tu sierva. Que mi señor, te ruego, no haga caso a ese insensato de Nabal, porque como indica su nombre, Nabal es un necio y la necedad le acompaña siempre. Yo, tu sierva, no vi a los criados que tú, mi señor, habías enviado. Ahora, mi señor, por el Señor y por tu vida, ya que el Señor te ha impedido derramar sangre y tomarte la venganza por tu mano, que tus enemigos sean como Nabal, y lo mismo quienes buscan la ruina de mi señor. Y este obsequio que tu sierva trae para mí, señor, que sea entregado a los criados, que vienen en pos de mi señor. Perdona así el delito de tu sierva, pues con seguridad el Señor otorgará una casa estable, puesto que has peleado solo las batallas del Señor. Ninguna malicia podrá encontrarte en ti a lo largo de tu vida. Y si alguien se levanta para perseguirte y buscar tu vida, estará la vida de mi Señor encerrada en la bolsa de los vivos, junto al Señor tu Dios, mientras que Él mismo lanzará la vida de tus enemigos en el hueco de la honda. Cuando el Señor haya llevado a cabo con mi Señor todas las promesas que te ha hecho y te haya constituido caudillo sobre Israel, que no haya sufrimiento ni remordimiento en el corazón de mi Señor por haber derramado sangre inocente o por haber tomado venganza. Y cuando el Señor haya dado estos bienes a mi Señor, acuérdate de tu sierva. David respondió a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy para encontrarte conmigo. Bendita sea tu prudencia y bendita seas tú que me has impedido hoy derramar sangre y tomarme la venganza por mi mano. De otro modo, por vida del Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño, si tú no te hubieras apresurado a salir a mi encuentro antes del alba, no le habría quedado a Nabal ni un solo varón. Tomó David de manos de Abigail todo lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, ya lo ves, he escuchado tu voz y te he atendido. Perfecto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Desde un principio, Abigail se gana la confianza de la gente que está alrededor de ella. ¿Qué quiere decir? La gente está dispuesta a meterse en problemas con el rey, que era la autoridad máxima, con tal de que ella estuviera enterada. Eso quiere decir que ella tenía una vida, que ella tenía un lugar importante en la vida de los criados que estaban cerca del rey, ¿sí? Y la única manera que ella pudo haber tenido eso es porque se ganó la confianza y siempre buscaba lo mejor para el pueblo. Y era una buena persona, era una persona de que la gente quería venirle a confiar sus secretos. Y cuando vienen a contarle, ella automáticamente sabía qué hacer, ella automáticamente sabía que había que tomar acción. No le importó qué pasa si mi esposo se entera, qué pasa si se da cuenta que esto y aquello, y sabía exactamente qué hacer. Tomó acción, les mandó la comida y ella misma fue. Y si se dan cuenta que lo hizo de la manera que tenía que hacerlo, porque mandó a gente con comida y todo, y cuando ella llegó, sabiendo de que era la esposa del hombre más poderoso de esa tierra, de igual manera, ella era tan humilde que se postró delante de David y le habló con seriedad y estuvo dispuesta a no humillarse, sino como, es que humillarse en español suena horrible, pero en inglés cuando dicen humble, o sea, humble herself, de postrarse y decirle, vengo a pedirte que nos perdones. Vengo a pedirte perdón en nombre de las palabras que utilizó mi marido. Vengo a pedirte perdón porque sus acciones no son correctas y fue a interceder por su pueblo, fue a decir, mi esposo está mal, pero no todos en mi pueblo estamos mal. Y nosotros sabemos de que ustedes son buenas personas, que han protegido a nuestros pastores, que han protegido a nuestro ganado, y te quiero pedir perdón porque no están siendo tratados como se merecen y no se les está ayudando. Pero si se dan cuenta, ella mete a Dios durante todo esta gran plática que tiene con él y habla cosas tan bonitas de Dios y tan ciertas de Dios, verá, donde dice que en ti vive Dios, le dice a David y le dice en Primera de Samuel 25, 26, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor.
yo te ruego que perdones a tu sierva de esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. ¿Ustedes creen que ella podría hablar así de Dios o tener esta sabiduría de cómo dirigirse a David y exactamente qué decirle si ella no conociera a Dios de manera íntima y personal? Si se dan cuenta, está hablando del carácter de Dios. Está diciendo, Dios no te va a dejar, no quiere que derrame sangre en vano. Dios me mandó a pedirte acá de que sigas siendo justo, que sigas siendo ese ejemplo. Dios me mandó a decirte de que yo voy a pelear tus batallas, no tú, ¿sí? O sea, que Dios le dice que Dios va a pelear sus batallas y que le va a poner a todos sus enemigos, que todos sus enemigos van a caer delante de él. Pero la única manera que Abigail podía decir todas estas verdades y hablar de Dios de una manera tan detallada y tan acertada es porque tenía esa relación íntima y personal con Dios, donde Dios le daba la sabiduría que ella necesitaba para saber qué decir y cuándo decirlo. Y luego, si se dan cuenta, en lo que nos terminó de leer María, nos dice, em, y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Entonces, ella escucha o sea, Abigail escucha lo que Dios le había dicho que tenía que hacer, porque Dios le reveló quién era David, ¿sí? Dios le reveló, David va a ser el rey, ¿sí? David es el rey que yo escogí porque ella se lo está diciendo cuando llega con David. Eso quiere decir que tiene una relación íntima y personal con Dios porque Dios le está revelando quién es David y qué planes tiene para David, ¿sí? Ella conoce cómo es Dios, que ella es capaz de irle a hablar a David, hablarle cómo es Dios, hablar de su carácter, hablar de cómo Dios va a obrar en su vida, ¿sí? Y Dios le pone las palabras exactas en el momento adecuado para que David la escuche. Y si se dan cuenta, gracias a ella, todo el pueblo va a ser salvo, ¿sí? Y todo el pueblo no solo va a ser salvo de que David los ataque, sino que va a ser salvo de Nabal, porque le está diciendo, Dios va a traer a todos tus enemigos como Nabal que caigan delante de tus pies, ¿sí? Pero la única manera que nosotros podemos hacer eso y saber estas cosas y poder hablar con la verdad, hablar de quién es Dios, es teniendo una relación íntima y personal con Él y pidiéndole que Él sea quien nos revele cuándo hablar y qué decir en estos momentos donde tenemos que tomar acción, que estoy segura que nos va a poner a tomar acción en muchas diferentes partes de nuestra vida. Ahora ya vamos a por terminar la historia. Si alguien puede leer Primera de Samuel 25, 36 y al 38, por favor. Bueno, lo leo yo. Y después, María, tú me puedes leer del 39 al 43 cuando termine. Yo te aviso cuándo. Va. Entonces, Primera de Samuel 25, 36 y 37. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete del rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si se dan cuenta, Abigail sabía cuándo tomar acción, cuándo ir, cuándo hablar, qué decirle a David, pero también sabía cuándo quedarse callada. ¿Cuántas veces Dios nos da una palabra, ¿sí? O sabemos que tenemos la razón en algo, pero hay momentos donde vamos a tener más influencia y que nuestro argumento va a ser tomado más válido que en otros momentos? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy enojada y quiero que mi punto, o sea, quiero decirle mi punto a alguien? Y yo sé que tengo razón, pero si yo dejo que mis emociones me rebalsen, dejo de que actúe el enojo, dejo que actúe la tristeza, por más de que tenga buenas intenciones en lo que estoy tratando de decir, en el mensaje que estoy tratando de enviar,
no va a ser tomado la mejor persona si lo estoy dando en un momento donde estoy enojada, me dejo llevar por mis emociones o es un ambiente tenso donde Dios me está diciendo todavía no es el momento. Entonces, no solo Abigail era inteligente de cuándo hablar y cuándo tomar acción, sino que era inteligente de cuándo quedarse callada, de cuándo no decir las cosas, de encontrar el momento adecuado para decir exactamente lo que Dios te manda decir y lo que has hecho. ¿Sí? Entonces, pero la única manera de hacerlo es a través de buscar la sabiduría que viene de Dios, ¿sí? Y luego vemos cómo Dios cumple lo que le reveló a Abigail, que Abigail se lo dice a David, y que Nabal muere, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un hombre imprudente, era un hombre necio, era un hombre que no hacía caso, ¿verdad? Era un enemigo de David, y entonces Dios lo trajo para abajo para que no hubiera daño a más personas en el pueblo donde Nabal era el líder. Mira, María, si me puedes leer en 1 Samuel 25 39 al 43 por favor. Súper, dice, cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Señor que ha defendido mi casa frente a la injuria de Nabal. El Señor ha preservado a su siervo de hacer el mal y ha hecho recaer la malicia de Nabal sobre su cabeza. Luego David mandó a decir a Abigail que quería tomarla por esposa. Los criados de David llegaron a Carmel, donde estaba Abigail, y le dijeron, David nos envía para comunicarte que quiere tomarte por esposa. Ella se levantó y se postró rostro en tierra diciendo, Tu sierva está dispuesta a ser tu esclava y lavar los pies de los servidores de mi señor. Abigail se levantó rápidamente, montó sobre su asno y la acompañaron 5 de sus criadas. Marchó con los criados de David y fue su mujer. David había tomado también como esposa a Ahinoam de Israel, y las dos fueron esposas suyas. Anteriormente, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a Paltí, hijo de Laís, que era de Galim. Súper. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Recuérdense que en esta época era normal que los hombres tuvieran varias esposas, ¿sí? No nos está diciendo acá que era lo correcto en la Biblia. Muchas veces la Biblia nos reporta, no necesariamente nos está diciendo que eso es lo correcto, pero sí sabemos de que en este punto los hombres tenían muchas mujeres. Pero algo que me impactó mucho de la historia de Abigail es de que Dios sacó a Abigail del lugar donde ella no tenía que estar, ¿sí? Entonces, Abigail fue muy obediente y supo mantener su luz en un ambiente feo, en un ambiente negro, en una temporada tal vez de valle en su vida, donde ella pudo haber cuestionado a Dios y pudo haber dicho, Dios, si yo estoy tan cercana a ti, yo busco tu voluntad, hago lo que tú me pides, ¿por qué me estás poniendo con un hombre que es malo? ¿Por qué me estás permitiendo que estas cosas me pasen a mí? Pero ella no lo cuestionó, sino que ella logró mantener su esencia, hacer relaciones bonitas adentro del tiempo que estuvo casada con Naval, pero que Dios, ella siempre creyó que Dios la iba a sacar ahí. Imagínense, Dios la sacó de ahí, ella pudo mantener su esencia, salvó a las personas que estaban por debajo de Nabal, o sea, si no hubiera sido por ella, David hubiera ido a atacar a todo ese pueblo y dijo que iba a matar a todos los varones, no iban a quedar gente viva. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que a veces los valles que tenemos en nuestra vida siempre van a tener un propósito. Puede ser un propósito de salvar a otras personas, puede ser un propósito de tocar la vida de otras personas, pero lo importante es de que no dejemos que nada nos quite nuestro gozo y que nada nos quite nuestra gana de servir a Dios. No importa si estoy en una etapa de mi vida donde estoy en una montaña o si estoy en una etapa de mi vida donde estoy en un valle, ¿verdad? Entonces, que no nos olvidemos de que Dios al final sacó a Abigail de ahí a un mejor lugar y a convertirse en la esposa del futuro rey de Israel, ¿verdad? Entonces, que Dios sí nos puede sacar de las situaciones en donde estamos, pero que muchas veces permite esas situaciones, permite que nos ocurran para que nosotros podamos aprender de esas situaciones, pero que no permitamos que esas situaciones nos quiten nuestro gozo, ¿sí? Entonces, ahora les quiero leer Gálatas 5 22 al 23 que nos va a hablar de los diferentes frutos del Espíritu Santo.
Y son muchos de los frutos que nosotros podemos reconocer en Abigail, y solo escuchando un pequeño pedazo de su historia, ¿verdad? Dice, Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, les quiero dar un breakdown, digamos, de cómo Abigail tenía todas estas 9 cosas que nos dice la Biblia, ¿sí? Primero, amor. Ella tenía amor a Dios. ¿Por qué? Porque ella creía en Dios y estaba buscando constantemente a Dios y le tenía amor donde buscaba la sabiduría de Dios. Y luego amaba a su pueblo, ¿sí? Que estuvo dispuesta a ir a dar su vida sin importar lo que iba a pasar, que David la podía matar o la podía matar Nabal al enterarse de lo que hizo, pero ella amaba a su pueblo, que estuvo dispuesta a ir a escuchar lo que su pueblo le decía y a ir y tomar acción y enfrentarse hacia otro líder y pedir perdón y pedir misericordia para que no mataran a su pueblo. Gozo. Ella tenía gozo porque desde un principio que leemos, ella estaba casada con alguien que era lo peor, o sea, que era necio, que era una mala persona, de malas obras, mal conocido, que tenía un temperamento, o sea, que no era una buena persona, pero sin embargo dice, desde que la introducen, dice una mujer sabia y una mujer hermosa. Entonces, ella no había perdido su gozo, aunque estaba en una mala situación, ¿sí? Ella no dejó de que la situación en la que estaba o la gente que la rodeaba le quitara esa hermosura y le quitara esa sabiduría, ¿verdad? Luego, dice paz. Si nos damos cuenta, cuando ella llega a buscar a David, ella lo que va a hacer es pedir paz y va en son de paz, ¿sí? Ella llegó en paz hacia David a pedirle por favor que arreglaran esta discusión que había tenido con Nabal y a decirle de que se solucionara este problema en paz, que Dios lo iba a solucionar en paz sin tener que dañar las vidas de otras personas, ¿verdad? Y luego cuando regresó con Naval, ella pudo haber hecho un gran desastre y decirle, Naval, no sabes, ya sé dónde están, puedes irlos a atacar, los puedes ir a matar o lo que sea porque nos van a venir a matar y sé sus planes, Dios me los reveló. Pero ella cuando regresa decide lidiar con esa información con paz, ¿sí? No destruye la fiesta que está teniendo Naval, no viene buscando más problema, sino que ella llega en paz, se retira, reflexiona de qué es lo que el Señor le ha revelado y los planes que tiene, y luego cuando llega a Naval a contarle la próxima mañana, se asegura que Naval no esté con sus tragos, se asegura que Naval esté emocionalmente estable y le dice las cosas de una manera tranquila, ¿sí? Donde vemos de que a Naval no le da chance de reaccionar en una manera muy alebrestada o en una manera muy de problema, ¿verdad? Y eso es porque ella siempre estaba buscando la paz. Luego, la paciencia. Si se dan cuenta, ella tenía que esperar hasta que Naval no se diera cuenta que ella se fue, ¿sí? En vez de ser precipitada y Dios le había dicho, ve a hablarle a David, pero ella tuvo paciencia de esperar el momento indicado donde el plan de Dios iba a funcionar, ¿sí? Tuvo paciencia para ir a David en el momento que tenía que ir y tuvo paciencia a la hora de decirle a Naval lo que Dios le había mandado a decirle. No se lo dijo de una vez, sino que tuvo que ser paciente y esperar al momento correcto. Luego, benignidad, ¿verdad? Que es que si uno lo busca en el internet, dice buenas intenciones o que es una persona que trae bien al mundo, pero acá también lo podemos, otra palabra que se utiliza en otra versión dice gentileza. Si se dan cuenta, la manera que ella va a buscar a David les lleva comida, les lleva todas las cosas que ellos necesitan. Entonces eso demuestra de que ella era una persona que quería ayudar a otras personas. Y también de la manera que ella se comunica con la gente a su alrededor, de su pueblo, nos damos cuenta de que ella tiene de que es una buena persona y que realmente pues tiene buenas intenciones buscando lo mejor para todas las personas que la rodean. Luego nos habla de bondad, ¿sí? Que aquí va un poco entrelazado el tema de que le envió comida a David y a sus siervos, ¿sí? Le agradeció a David
por todo lo que habían hecho por los pastores que estaban cuidando a ellos y también tuvo la bondad ella era bondadosa con la gente que la rodeaba, que la buscaba para irle a contar cosas. Fe, porque ella creía en Dios y si se dan cuenta, la única manera que ella podía hablar de Dios de esa manera es porque ella creía en Dios y tenía una relación íntima y personal con Él. Entonces se ve que ella tenía una fe donde Dios le podía revelar los planes que Él tenía para David y darle la fortaleza y el respaldo de que todo lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios. Mansedumbre, ¿verá? O aquí dice fidelidad. Vemos cómo ella es fiel a Dios, ¿sí? Aunque ella podía perder la vida si Nabal se enteraba de que ella estaba escapando de irle a hablar a David, ella era fiel a Dios y al plan que Dios tenía, que estuvo dispuesta a sacrificar su vida con tal de ir a hablar con David como Dios la había mandado. Y templanza, ¿sí? Nos damos cuenta de que no era rápida para enojar, porque imagínense, estando con un necio cuántas veces ella no quería explotar, pero si nos damos cuenta, vemos que Naval también respeta lo que ella dice, y es porque ella no era rápida a enojar y tenía la sabiduría de manejar sus emociones. En la versión que leí también dice control propio, ¿verdad? Que nos habla un poco de que ella podía controlar la gana de querer salir corriendo, quererse ir, pero tenía control propio de se esperó hasta el momento adecuado para ir a hablar con David y tenía control propio de no decir algo en el momento inadecuado, ¿verdad? Y también que no permitió de que la amargura y la perversidad de Nabal, su esposo, la afectara a ella. Entonces ella tenía control propio y control sobre sus decisiones. Porque de como nos damos cuenta, ella pudo haber también estado súper de fiesta con vino. Vemos de que el pueblo de Nabal era un pueblo perverso, un pueblo que no seguía a Dios, un pueblo que no tomaba buenas decisiones, pero sin embargo ella siempre se mantuvo en la sabiduría y en la palabra de Dios, y es la razón por la cual ella lo llegó a convertirse la esposa de David, el futuro reino de Israel. Ahora les quiero leer Efesios 5 del 8 al 10. Y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces nos damos cuenta de que nosotros para poder vivir en para poder vivir una vida que sea agradable a Dios, tenemos que buscar tener amor, tenemos que buscar tener gozo, tenemos que buscar tener paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y la manera como nosotros podemos obtener todas estas cualidades es permitiendo que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, ¿verdad? En primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces nos está diciendo, Dios nos dice, les dejé al Espíritu Santo para que ustedes puedan seguir sus pasos. Así que todas nosotras tenemos acceso a vivir conforme al Espíritu. Tenemos acceso a las herramientas del amor, de la alegría, de la paz, de la paciencia, de la gentileza, de la bondad, de la fidelidad, de la humildad y del control propio, porque Dios nos las entregó cuando nos envió al Espíritu Santo y cuando nos mandó a Jesús como ejemplo y nos está diciendo de que sí podemos vivir una vida con los frutos del Espíritu Santo, pero que tenemos que poner un esfuerzo y que nosotros tenemos que hacer el cambio para realmente poder ser personas donde no importa la situación en donde yo estoy, yo de igualmente puedo vivir conforme al Espíritu Santo y puedo reflejar el poder del Espíritu Santo en mí hacia otras personas. Entonces, ¿cómo puedo caminar en el Espíritu? ¿Cómo puedo ganar estas herramientas? Y las dos maneras que lo podemos hacer es a través de leer la palabra, ¿sí? Leer la palabra es conocer a Dios, crecer en sabiduría de Dios, crecer en sabiduría de la palabra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando leemos la palabra nos enteramos de todas estas herramientas que Dios nos da, nos enteramos de todas estas promesas que Dios nos dice. Y entonces se nos van las excusas de ya que no puedo hacerlo, no soy lo suficientemente fuerte, porque Dios nos está revelando ahí mismo
que Él nos da las herramientas, ¿sí? Que Él nos da las herramientas para hacerlo y que realmente sí podemos vivir una vida conforme al Espíritu y que sí podemos caminar conforme al Espíritu. Y la otra manera de hacerlo es practicar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas para poder caminar en el Espíritu y para poder activar todas estas promesas de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que cambiar, tenemos que actuar más con amor, no tenemos que perder nuestro gozo, tenemos que buscar la paz a donde vayamos, tenemos que practicar la paciencia, tenemos que practicar la bondad, tenemos que practicar nuestra fe, tenemos que practicar nuestra mansedumbre, sí, que no voy a ser rápida a enojar, tengo que practicar mi fidelidad y tengo que practicar mi control propio para que yo pueda seguir creciendo y realmente vivir una vida conforme a los frutos del Espíritu. Entonces, la única manera de que yo puedo vivir una vida en Cristo, una vida con estos ejemplos de el Espíritu Santo, es a través de la sabiduría que viene de Dios y la única manera que yo puedo convertirme en una mujer sabia es a través de la palabra de Dios y de tener una relación íntima y personal con Él. Entonces las invito el día de hoy a que empiecen a investigar y a examinar su vida para ver qué tengo que cambiar el día de hoy o qué tengo que hacer o dejar de hacer para que yo pueda vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y que realmente pueda vivir una vida llena de amor, llena de gozo, llena de paz. Y la única manera de hacerlo es buscando la palabra de Dios. Entonces, esta semana, para lo que queda la semana, las invito a que oren junto con la Biblia, con el Salmo 139, que fue escrito por David, que me pareció muy bonito, porque siento de que es como un self-assessment que podemos buscar, ¿sí? Entonces, que oremos con Salmos 139, 23 al 24. Entonces, se los voy a leer acá. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Podemos venir a Dios y decirle, Dios, investígame, examina mi corazón, ¿qué hay en mi corazón? Si encuentras perversidad en mis pensamientos o en mi corazón, sácalos y guíame en el camino correcto. Nosotros podemos venir, tenemos acceso a decirle, Dios, te pido que el día de hoy me ayudes a examinar qué tengo en mi corazón. Revélame qué tengo que cambiar. Revélame a quién tengo que perdonar. Revélame qué tengo que dejar ir. Revélame qué me está parando de poder caminar en el Espíritu, ¿verdad? Y que revisemos qué estoy cargando en mi corazón. ¿Estoy cargando al Espíritu Santo? ¿Estoy cargando una relación íntima y personal con Dios? ¿Estoy cargando paz, gozo, felicidad? ¿O estoy cargando falta de perdón? ¿Estoy cargando resentimiento? ¿Estoy cargando envidia? ¿Estoy cargando tristeza? ¿Sí? Revisemos qué está en nuestro corazón y qué está en nuestros pensamientos, porque nosotros le podemos pedir a Dios de que cambie nuestro corazón y que cambie nuestros pensamientos y nos ponga en el camino correcto, en el camino que tenemos que ir. Y pidámosle a Dios que limpie y saque de nosotras toda perversidad que nos está alejando de vivir en el Espíritu y que llene nuestro corazón de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de fe y de control propio. Pero la única manera de hacerlo es a través de pedirle a Dios que nos revise y luego cuando Él nos revele exactamente qué es lo que tenemos que cambiar, que lo cambiemos. Y ahora les quiero leer un poquito de unos, como este estudio trae un poco como de unos textos chiquitos que me parecieron muy bonitos y entonces les quiero leer un poquito de el fruto, de los diferentes frutos del espíritu, ¿verdad? Entonces va a ser un parrafito de cada uno de los frutos del espíritu y se los voy a compartir para que los tengan presentes toda esta semana. Entonces dice,
El amor es el sacrificio del ego, implica algo más que emociones, conlleva esfuerzo, exige acción, no solo sentimientos. Es algo que hacemos, no algo que solamente sentimos o decimos. Como hijas de Dios, es menester que manifestemos la clase de amor que nuestro Padre Celestial y su Hijo nos han dado como ejemplo. Jesús dice claramente, este es mi mandato, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que para ser amorosos, nosotros tenemos que dejar ir el egoísmo, tenemos que dejar ir el yo y buscar amar y estar ahí para otras personas que vamos a conocer en diferentes partes de nuestras vidas. Luego, necesitamos gozo cuando sufrimos o no nos entienden, cuando nos rechazan y odian, y cuando padecemos de algún dolor emocional o físico. Nuestro sacrificio de alabanza a Dios da al Espíritu lugar para tocarnos con el gozo que disipa las circunstancias más difíciles. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que busquemos el gozo en las situaciones donde más difíciles, ¿sí? Si siento que estoy triste, pongo una alabanza. Si siento que estoy triste o que voy de bajón, busco a Dios, hago una oración, busco a mi grupo, pido que oren por mí y me lleno del gozo que viene de Dios. Así no voy a dejar que ninguna circunstancia en mi vida me amargue mi relación con Dios o me aleje de mi relación con Dios. Y no dejemos, no le demos el poder a nada ni a nadie que nos quite nuestro gozo, porque Dios nos está diciendo que lo tenemos disponible 24/7 cuando querramos, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de llenar nuestro corazón de Dios y de no darle el espacio ni el lugar a nadie para quitarnos nuestro gozo. Luego, cuando volvemos nuestra mirada hacia Dios, en medio de nuestro sufrimiento, repentinamente encontramos la fuerza que necesitamos para alabarle a pesar del dolor y darle las gracias por su bondad, aun cuando las cosas no marchan demasiado bien. Gracias a la obra del Espíritu en nosotras, podemos experimentar el gozo que transciende las circunstancias y que transforma algo traumático en algo bello. Entonces tenemos que empezar a tomar acción y a creernos de que podemos tener gozo en todo momento y que el único que tiene el poder de transformar algo feo en algo increíble es Dios. Entonces aferrémonos a Él, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la paz. ¿Qué fruto más refrescante es la paz de Dios en un mundo cada vez más loco? En nuestra sociedad, estilo montaña rusa que no ofrece garantías, nosotras somos hijas de Dios, podemos experimentar su paz si caminamos por su espíritu. Conforme somos bendecidas con la paz de Dios en medio de las pruebas de la vida, experimentamos un nuevo acercamiento a Él y al mismo tiempo demostramos su gracia y su bondad. Entonces tenemos que buscar la paz de Dios y que en los momentos difíciles sí tenemos acceso a pedirle a Dios que nos dé paz y podemos tener paz en medio de la tormenta. Es algo que es accesible a nosotros, pero nosotros lo tenemos que activar en nuestras vidas. Ahora les voy a leer de la paciencia. La paciencia es soportar cuando otros nos hacen daño. Es interesarse por el bien de los demás sin vengarse ni reaccionar. Nuestra paciencia se afirma cuando miramos la promesa del regreso de Jesús. Vivimos lo que es, pero tenemos la promesa de lo que ha de ser. Y entre tanto esperamos. Podemos preocuparnos, inquietarnos, impacientarnos o bien vestirnos de paciencia. Entonces, las invito a que el día de hoy tomen la decisión de ser personas pacientes, porque muchas veces vamos a estar en momentos de nuestras vidas donde tenemos que esperar a la promesa que Dios nos va a enviar. Entonces, no seamos impacientes, no perdamos o tratemos de meternos en los planes de Dios por tratar de agarrarlo en nuestras propias manos y tomar nosotros decisiones o tratar de hacer el trabajo de Dios, porque no lo vamos a lograr. Entonces, tenemos que practicar ser pacientes en todo momento. Y cuando practicamos la paciencia, Dios nos va a revelar en qué momento nos va a cumplir nuestras promesas y también vamos a poder ver que vamos a ser más lentos a enojar. Y la paciencia es algo que tenemos que poner en constante práctica, ¿verdad? Porque es una cualidad súper, súper difícil. Y por último les leo, pasa tiempo con Dios y reconoce todo mal sentimiento que tengas hacia cualquier persona o grupo de personas. Pide a Dios que te ayude a demostrarles a esas personas de dignidad del Espíritu.
Entonces, que nosotros tenemos el poder de pedirle a Dios que nos quite cualquier sentimiento de envidia, resentimiento, enojo hacia otras personas. Entonces, empecemos a buscar a Dios en todos estos momentos de nuestras vidas, en vez de aferrarnos a las cosas del mundo como la envidia, como la incertidumbre, como la falta de paz, como el enojo, y realmente aprendamos a vivir conforme al Espíritu. Así que les recuerdo qué tienen en su corazón. Y terminamos de nuevo con Salmo 139, 23 y 24. Permite que Dios, verá, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino perversidad y guíame en el camino correcto. Entonces, el día de hoy, todas ustedes tienen la posibilidad de pedirle a Dios que examine sus corazones y que las guíe en el camino correcto. Y el camino correcto es dándole el espacio al Espíritu Santo que se merece, ¿verdad? Y abriendo nuestras vidas para tener más amor, más paz, más sabiduría y más paciencia, ¿verdad? Pero hay que tomar acción también para poder llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario o petición de oración para esta semana que viene, ¿no? Voy a parar la grabación porque... Eh, Tal vez me gustaría que pidiéramos desde ya por la boda de mi hermana, que es la Ujú. otra